la historia a veces nos pone frente a responsabilidades de repente también un poco históricas, aunque no nos consideramos que tengamos una dimensión histórica, porque al final de cuentas uno mismo no se puede juzgar. Pero cuando asumí la presidencia del Poder Judicial lo hice, entre otras cosas, para cambiar algo del Poder Judicial. Y eso significaba ver cuál era el principal problema que tenía el Poder Judicial y para ver cuál era el remedio. Bueno, en cada entrevista que yo daba a los medios de comunicación, radio, televisión, todos los periodistas querían que yo diga que el principal problema del Poder Judicial es el que hay jueces corruptos, que la mayoría de jueces del Perú son corruptos. Y yo tajantemente rechazaba esa versión. Yo no negaba que pudiera haber síntomas de corrupción, pero que eso no era el problema principal del Poder Judicial. Somos era parte yo del Poder Judicial de los jueces hasta el 2 de octubre de este mes. Somos algo de 3.200 jueces. ¿Los 3.200 jueces serán corruptos? ¿Ustedes serán corruptos? ¿Se considerarán corruptos? Yo estoy absolutamente seguro que eso no es así. De esos 3.200 habrá pues 20 que por ahí estarán agazapados, escondidos, poniendo precio a sus sentencias. Pero la absoluta mayoría son gente idónea, gente decente, gente honrada, que trabaja sacrificadamente por brindar un mejor servicio, que es el servicio de justicia que estamos obligados de brindar a nuestra población. Entonces yo no aceptaba, y por no aceptar eso, siempre me criticaban. Entonces yo, en respuesta, ¿qué decía? Que el principal problema es la lentitud procesal, la falta de celeridad procesal. Acuérdense que hay una maldición gitana que dice: deseo que tengas muchos juicios y que los ganes. Mire, no está pidiendo que los pierdan, ¿eh? Que sería doble maldición. Está diciendo: deseo que tengas muchos juicios y que los ganes, porque el solo hecho de tener un juicio ya es una maldición. Y más maldición todavía es cuando este juicio demora, ¿qué? Años de años. Y la gente ya se olvida y cree que mejor tiene que recurrir al juicio final, a la corte celestial, porque ya desconfía de los jueces terrenales. Hace uso de todos los recursos, los medios impugnativos habidos y por haber. ¿Y cuánto dura un proceso? El civil es el que más dura. Entonces, si para mí, como lo piensa la mayoría de ciudadanos, el principal problema es la lentitud procesal, porque además las encuestas no siempre reflejan pues la realidad, porque si ustedes hacen una encuesta a una persona que pasa por la calle, que ha leído los titulares de los periódicos, el principal problema del Poder Judicial es la corrupción, porque ahí va a salir tema del Callao, va a salir tema de un juez de Amazonas, qué sé yo. Pero si le hacen una encuesta a los usuarios del Poder Judicial, es decir, aquellos que de verdad han recibido los servicios judiciales, no una gran cantidad está en desacuerdo con el Poder Judicial. Nosotros hemos hecho una encuesta y el nivel de aceptación de los usuarios pasa del 40%. Pero si hacemos una encuesta callejera, la aceptación está bordeando el 15%. Yo celebro que últimamente el Poder Judicial haya recobrado un nivel de apoyo, porque en enero del 2018, cuando yo estaba iniciando el segundo año de investigación, logramos un histórico 31% de aceptación sin necesidad de prisiones preventivas, ¿eh? Que son las que tanto dan supuestamente legitimidad o prestigio al Poder Judicial. Esa legitimidad se estaba alcanzando por trabajo. Entonces, volviendo, si la lentitud procesal es el principal problema para la gente, pues ¿cómo enfrentamos la lentitud procesal? Hay las reformas procesales. Una reforma importante es la reforma procesal penal. Cuando yo llegué a la Corte Suprema en junio del 2007, recién hacía un año que había empezado la reforma procesal penal en Huaura, en el Distrito Judicial de Huaura, ¿cierto? ¿Y cuál era la novedad del proceso penal? De nuevo, la oralidad, ¿cierto? El sistema de audiencias, que todo se resuelve después de la audiencia, habiendo escuchado a las partes. Pues bien, ese proceso penal está caminando con todas sus, digamos, dificultades, pero está caminando más o menos de manera
aceptable. Luego, donde también había que impulsar la oralidad, en el tema laboral, y se ha implementado la oralidad en el tema laboral, y donde había una suerte de talón de Aquiles en el proceso civil. Entonces había que llevar la oralidad también al proceso civil, y por eso es que, como lo ha dicho Ramiro Bustamante, apenas empezamos nuestra gestión, también nos pusimos a ver quién podría hacerse cargo de ese trabajo, y ahí estaba Ramiro Bustamante, que sin ser juez titular de la Corte Suprema en aquel momento, sino por la responsabilidad y por el liderazgo académico que él podría tener, le pedí que, digamos, él un poco se pusiera al frente de este equipo de trabajo. Porque un dirigente, un presidente del Poder Judicial no puede hacer todo. Como diríamos de manera con un lenguaje futbolístico, hay que repartir bola. Significa trabajar en equipo, delegar responsabilidades, porque no todos son Messi, pues. Entonces yo formé comisiones, gran cantidad de comisiones para los trabajos, y una de esas comisiones fue la de el expediente judicial electrónico que acaba de mencionar nuestro amigo Héctor Lama. Ya hay más de 130.000, ¿cuánto? 130.000 expedientes electrónicos en el Perú, con un plan piloto, por nuestra propia cuenta, porque todavía no hemos gastado ni un real de créditos internacionales. Es decir, estamos haciendo la reforma caminando nosotros propios, nosotros mismos. Ya se ha firmado la minuta, porque para eso se requiere, el expediente judicial electrónico requiere un costo muy alto, y no va a ser de un año, va a demorar por lo menos 4 o 5 años la implementación del eje del expediente judicial electrónico, pero requiere plata, pues. Entonces, para eso había que dialogar con el presidente de la República, en aquel entonces Pedro Pablo Kuczynski, y él me dijo que estaba de acuerdo con el eje. Entonces le dije, vayamos pues a Washington para que nos den un préstamo de $200 millones. Hemos estado en el Banco Mundial, ahí con Héctor Lama que estaba, hemos visto, por ejemplo, que 15.000 personas trabajan en el Banco Mundial. Es una cosa inmensa. Pero hay que tocar esas puertas y hay que aprender a moverse en esos escenarios. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos con la ministra de Justicia, con Soledad Pérez Tello, y se logró convencer de que esta reforma era importante, y ellos aceptaron. Pero obviamente también hay pues la tramitología, no solamente en el Perú, la tramitología también en el Banco Mundial. Imagínense, desde la vez que fui, recién ya se va a firmar el decreto supremo, donde el gobierno ya, digamos, avala y da el visto bueno final para recibir este crédito de 354 millones de soles para implementar el expediente judicial electrónico. Con el expediente judicial electrónico, ¿en qué se va a ganar? Justamente en celeridad, pues, que es el problema el antídoto para la falta de celeridad, para la demora, para el retardo procesal. Entonces, ¿ese remedio es bueno? Claro que es bueno. ¿Es una reforma importante? Sí, es una reforma importante, pues, porque uno tiene que trabajar para que hayan cambios, no para que a uno lo saquen en los titulares, para que uno le reconozcan a uno. Eso no es lo importante. Lo importante es que la institución camine y el Poder Judicial camine bien. Y esa reforma que hemos impulsado ya está caminando y está garantizada que tiene que caminar y tiene que ser exitosa. Yo le agradezco a Héctor Lama su generosidad, porque también hay mezquindad, no siempre hay gratitud, pero en fin, en este caso yo no pensaba que, habiendo ya culminado mi labor, el doctor Héctor Lama haya tenido la gentileza de hacer el reconocimiento que acaba de anunciar. Yo le agradezco por ello, y creo que con esta reunión que están ustedes ya culminando, con la participación de los amigos del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, con quien en mi gestión se firmó el convenio, en mi gestión. Y entonces con el apoyo de ellos se está terminando este evento, porque ¿qué cosa es la oralidad? En que el proceso deja de ser totalmente escrito. Claro, no es que el proceso oral sea al 100% oral, no hay nada químicamente puro, hay una pequeña dosis también de escrituralidad, pero ya está subordinado a la oralidad, y que las decisiones se toman en base a las audiencias, y que las audiencias son para escuchar a las partes, y que el juez tiene que resolver después de haber escuchado a las partes, no como ahora a veces veo en otras áreas, que ya la decisión está tomada antes de la audiencia, y la audiencia viene a ser simplemente un teatro,
Eso no es así, eso es jugar con las partes, eso es engañar, eso es estafar. No, las decisiones tienen que tomarse después de la audiencia y habiendo escuchado a las partes y garantizando el derecho de defensa. Entonces, ¿y qué más trae la oralidad? Transparencia. En materia penal una vez alguien dijo, que me juzgue si quieren un enemigo mío, pero que lo haga en público y en un proceso oral, porque es bien difícil que en público y oralmente se cometan arbitrariedades. El mejor mecanismo de controlar la actividad de los jueces y también la actividad de las partes, para que el público a veces vea cómo trabaja el fiscal, por ejemplo en materia penal, cómo trabaja la defensa, el proceso tiene que ser oral y tiene que ser público. Eso que da transparencia, Entonces, si da transparencia, eso va a generar más legitimidad en el trabajo del Poder Judicial. Y principios del proceso, que es válido para cualquier proceso, inmediación, cercanía con las partes, concentración y que la mayor cantidad de actos procesales se concentren en uno solo, en una audiencia. Todo eso permite ganar en tiempo y ganar en transparencia. Todo eso está caminando en muchas áreas y me alegra que ahora también le hayan dado mucho impulso en el tema del proceso civil, tema que no conozco mucho, pero que cuando tuve la responsabilidad de dirigir el Poder Judicial tenía que ver todo. No podía estar solamente viendo lo que a mí concernía, porque yo he estado más de 20 años en el área penal. Incluso he terminado mi carrera o mi actividad en la Corte Suprema presidiendo la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que ve el tema previsional, la justicia para los viejitos de la tercera edad, aunque yo me considero un joven de la tercera edad todavía. Pues bien, entonces, todo eso está caminando. Entonces, de tal manera que no estamos, como le decía en la ceremonia que se hizo acá, también de reconocimiento, porque se hizo una ceremonia de reconocimiento de mi persona aquí en la Corte Suprema, donde asistieron más de 500 personas, que dije que yo no me voy triste, no me voy llorando, no me voy avergonzado de nada, me voy con la frente en alto, porque creo que he trabajado durante toda mi vida de manera correcta, porque esa es la responsabilidad que yo he tenido en el Poder Judicial desde que ingresé en marzo del año 1996. Pues bien, ya el tiempo avanza, ya estamos fines de semana, todo el mundo quiere descansar, ¿no? Así que yo agradezco a mi amigo Héctor Lama More por este gesto generoso de brindar un reconocimiento por esa pequeña labor que tuve cuando pasé por la presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo para todos ustedes. En la presidencia del Poder Judicial, por la iniciativa de constituir el primer paso para la oralidad civil y para el expediente judicial electrónico, que son instrumentos del futuro y que transitarán seguramente más allá de nuestra propia existencia en el Poder Judicial. Muchas gracias.